Ya niños, buenos días nuevamente, ¿cierto? A puertas de nuestro receso, vamos a ver lo último que nos queda sobre electrodinámica, ¿ya? La clase de hoy día tiene un punto contingente, ¿ya? Vamos a hablar de algo que está pasando, que salió en las noticias, que es el tema de las luces, ¿ya? De los pagos, de las boletas, de estos proporcionales, toda esta información que fue como noticia hace un par de días atrás, el cómo estar atento al pago de tu cuenta, todo. La idea es que le podamos ver como este enfoque, ¿ya? Así que voy avanzando. El objetivo para hoy día es conocer cómo yo puedo aplicar a un problema verbal o a mi mundo cotidiano los conceptos de potencia y energía eléctrica, ¿ya? Cómo funcionan o cómo yo lo puedo visualizar en mi hogar. La semana pasada ya vimos los tipos de circuitos, los fusibles o los blackouts, ¿verdad? Que era eh, como para impedir golpes de voltaje, el tema de las precauciones que debíamos tomar. Y hoy día me quise enfocar en algo más atingente, como les decía. Entonces, hay un problema. Estamos en esta situación. Nosotros vamos al mercado y nos encontramos con este tipo de comentarios. Tenemos que comprar ampolletas, ¿verdad? Y hay algunas que nos ofrecen tantos watts de potencia. Entonces hay una que es de 5 watts o otra que nos ofrecen de 9 watts. Entonces uno no sabe muy bien cómo escoger. Si uno le pregunta a una persona común y corriente, oye, ¿cuál prefieres, la de tanto voltaje? Te va a decir, no sé, yo creo que esta se ve mejor. Uno a veces tiende a pensar que porque el precio sea más alto quiere decir que el producto es mucho mejor. Pero cuando llega la cuenta a la luz, te encuentras con una situación de que dices, chuta, hay tantos kilowatts y yo no entiendo la cuenta. No entiendo qué es lo que me están cobrando. Y uno dice, chuta, gasté cualquier plata. Y uno dice, entonces pongamos un panel solar, pero tampoco entiendo qué significa. Entonces, ¿qué? Yo te le puse la pregunta, ¿qué? Si uno lo mira, nadie entiende. Nosotros normalmente tendemos a pagar. No, llega la cuenta, se paga. Pero uno no le da mucha vuelta a todo lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es que la clase de hoy tiene este enfoque. Recordemos conceptos. La energía eléctrica, como definición, ¿verdad? La vamos a contextualizar a nuestro problema. Es la energía que resulta cuando hay una diferencia de potencial. Cuando en la casa hay un voltaje circulando, ¿verdad? Que hace que exista una corriente eléctrica alterna en este caso. Yo lo voy a medir para este ejemplo en watts por hora. Por eso le puse WH, ¿ya? Y la potencia eléctrica, ¿cierto? Es la relación entre la energía que está circulando en un cierto tiempo. Y se mide como watts de potencia, ¿verdad? Y que nosotros habíamos dicho originalmente que era un joule sobre un segundo. Entonces, quiero que la definición que está acá arriba la tengan bien claro porque es de lo que se está hablando últimamente. ¿Cuánta energía eléctrica se consume? Entonces, vamos a analizar. El consumo de energía. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Yo puse este escenario. Supongamos que tengo una casa vacía, un piloto. Este ejemplo funciona con las casas piloto de las constructoras. En una casa piloto no hay nada conectado y nosotros ponemos una bombilla, una ampolleta de 60 watts en un enchufe, en una sola parte de la casa. Una bombilla encendida, nada más. Si yo la enciendo durante una hora diaria, o sea, todos los días prendo la bombilla por una hora y luego la apago, a fin de mes, la boleta me va a llegar por 60 watts por hora. Ese es el consumo energético que tuvo esa ampolleta. Como fue prendida 60, la de 60 watts, fue encendida una hora diaria, yo diré que el consumo mensual fue de 60 watts por hora. ¿Cierto? Esto es como en un día. ¿Qué pasa si yo quiero todos los días, los 31 días de enero, 28 días en febrero, etcétera? ¿Cierto? Entonces yo tengo en un día. Si yo quiero sacar la cuenta de cuánto va a llegar la luz a fin de mes, por los 31 días que fue encendida, yo voy a tener que multiplicar los 60 watts diarios que se consumió, ¿verdad? Por 31 días.
lo que me va a dar 1860. Pero la boleta no habla de watts, habla de kilowatts. Por eso que yo aquí le puse una K adelante. Ya la voy a destacar aquí. Esto que está aquí. Ya, el kilo representa 1000, ¿verdad? Entonces si yo tengo 1860, ¿cómo transformo estos 1860 a los kilos que corresponde? Lo divido por 1000 y me da 1,86 kilowatts. Ese fue el consumo mensual por concepto de encender una ampolleta de 60 watts, 1 hora diaria, todos los días. 1,86 kilowatts. Por si ustedes no lo sabían, en nuestro país, para verano e invierno, hay tarifas o hay decretos o como ciertas situaciones que te colocan un tope. En el invierno, por ejemplo, desde que nuestro país se ha transformado en un país poco lluvioso en los inviernos, se decretaban emergencias, ¿verdad? Y precaución y uno resguardaba el agua, resguarda la luz, ya cuida el consumo. En el verano cuidamos el agua, ¿cierto? Y en el invierno cuidamos la luz. ¿Cómo lo hacemos? Restringiendo el consumo de luz. Cuando en una casa se consumen más de 350 kilowatts, ¿ya? De energía base que le llaman ellos, porque uno tiene como un consumo base que ellos te facilitan. Se excede esa cifra, ellos te cobran una multa. Ya, por lo menos yo me fijé en la boleta de la EPA, que es la compañía con la que mi casa tiene, y hay un costo si uno excede este valor, ya por precaución, es decir, cuidemos el no tener todo el día todas las cosas encendidas. Ahora, muchas boletas de luz este mes se vieron disparadas en los cobros, el doble o el triple de lo que se pagaba antes, en relación a que como ahora estamos todos con teletrabajo, todos, en la casa antes yo estaba en el colegio hasta las 5 de la tarde. Entonces, en mi casa solo estaba conectado el refrigerador todo el día, porque el refrigerador debe funcionar, ¿verdad? Pero el resto de las luces, la televisión, el internet, nada de esas cosas estaba conectada o no estaba en funcionamiento, por así decirlo. En cambio, ahora que estamos todos confinados, hay un más alto consumo de luz, por tanto la cuenta aumentó, ¿ya? Entonces, esta potencia, esta bombilla de 60 watts es el voltaje que tiene, ¿verdad? Pero la energía que se requiere para que esa ampolleta pueda ser encendida todos los días, 1 hora al mes, es de 1,86 kilowatts. Entonces uno tiene que tener cuidado de, por ejemplo, cuando uno hace algo y deja la tele prendida, o salir a comprar y dejaste la luz prendida. Esas cosas tenemos que empezar a preocuparnos porque vamos a ver que hay un costo, un gasto energético importante y que se traduce en plata. Y bastante dinero. ¿Ya? Avancemos un poco. Acá hay un ejemplo de cómo sería esta situación. El frigorífico es el refrigerador, ¿verdad? Si el refrigerador tiene 100 watts de potencia y funciona 24 horas al día, él consume 2400 watts diarios. Una estufa, ¿cierto? Como un calefactor, 800 watts y lo coloqué 2 horas diarias. Entonces acá si ustedes pueden ver, hay 5 ampolletas de 10 watts de potencia que funcionaron 6 horas diarias. Si ustedes suman todo esto acá, fíjense la lavadora de 1500 watts de potencia porque necesita mucho voltaje para funcionar, eso se está recibiendo. Para que esté 1 hora y media funcionando diariamente, requiere de 2250 joules de energía o watts por hora. Por lo tanto, en un día, esta casa, este ejemplo, consumió 7000 watts o 7 kilowatts diarios. Por lo tanto, si yo lo multiplico por 30, esto que está funcionando en este hogar consumen 210 kilowatts, que está por debajo del tope máximo que te exige o te pide la entidad eléctrica, ¿ya? Como en ese sentido la superintendencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, está solamente encendido
El refrigerador, que tiene que estar todo el día, la estufa en la noche, ¿cierto? Las ampolletas pueden estar las 6 horas funcionando cada una a las 6 horas, como ustedes lo quieran ver. La televisión, ¿cierto? Por 5 horas diarias estamos viendo una televisión. Pero en nuestras casas normalmente cada uno tiene su propia tele. Por ejemplo, hoy en día hay muchas más comodidades, entonces, si nosotros analizamos a veces la tele está prendida todo el día, todo el día. En la noche descansa, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener alto cuidado con estos detalles porque uno no sabe en realidad cuánto está gastando. Lo otro también, por ejemplo, no me lo van a poder, no sé si me lo quieran compartir, pero la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre, el mal hábito de cargar el celular en la noche, ¿verdad? Y en la mañana siguiente sacamos el celular y nos vamos. Y dejamos el cargador enchufado. Esto es una costumbre que tenemos casi todos. Cuando uno hace eso y deja el enchufe puesto, sigue circulando corriente, muy baja, pero sigue pasando. Por lo tanto, eso se llaman vampiros energéticos, que les dicen de una manera así como más coloquial, pero consume muy poquito. Pero si yo tomo ese poquito que consumí en el día, por todos los días, por todo el año, hay una gran cantidad de energía consumiéndose que en realidad no se está ocupando. Está solo dando vueltas. Entonces es súper importante como recomendación, cuando ustedes salgan en la mañana o salgan en la tarde o la actividad que vayan a hacer, el menester que hagan, terminaron de ocupar el cargador, sáquenlo, desenchúfenlo. Si tienen alargador puesto en la pieza, ojalá pudiese ser de esos alargadores que vienen con switch, que les dicen, encendido y apagado. Que cuando ustedes no estén ocupando algún dispositivo de ahí, apáguenlo. De esa manera no se está consumiendo energía innecesariamente, ¿ya? Son detalles que, si ustedes lo pensaran, no es tanta la energía que uno ahorraría, ¿ya? Mensual. Pero si lo analizamos ese poquito anualmente, claro que ayuda, ¿ya? Y también es un tema de ayuda al planeta también, una cosa así. Avancemos un poquito. Nuestro consumo diario, de acuerdo a la tabla, fue de 7 kilos, 7 kilowatts. Si lo tomamos en el mes, 210 kilowatts. Y si los tomamos en el año, 2.555 kilowatts, ¿ya? Y uno después empieza a aparecer de kilowatts, gigawatts, terawatts, ¿ya? Pero, como aquí sale, 2,5 megawatts, ¿verdad? Si ustedes lo piensan, lo que tenía la persona en su casa no eran muchas cosas, pero en un consumo anual es muchísima energía. Y piense que normalmente la energía eléctrica que nosotros consumimos procede del agua, la transformación. Entonces, por eso es que también se busca, y es un tema importante, el uso de energías renovables, energía geotérmica, energía eólica, ya, de tal manera que yo pueda producir energía eléctrica, transformarla desde otros medios, no solamente del agua. Entonces, si yo quiero resumir, la energía consumida durante el tiempo es la suma de las potencias de todos los aparatos que están encendidos por hora de funcionamiento. Entonces, dice, da lo mismo si yo tenga 100 ampolletas iguales encendidas por 1 hora que una sola ampolleta encendida por 100 horas. ¿Ya? El consumo va a ser el mismo. Entonces, esta definición que está acá arriba es súper importante que la tengan. ¿Ya? La energía consumida durante el tiempo por la potencia, horas de funcionamiento. ¿Ya? Entonces yo tendré potencia por tiempo, me dará la energía consumida. ¿Qué representa? Entonces, por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de cómo podemos generar energía propia. Ya hace un tiempo atrás, todos los hogares vendían o se proponía, ¿cierto?, que vinieran con paneles solares. Y se pensaba como de las grandes soluciones. ¿Ya? El tema va de que no siempre las casas, la gente sabía hacer funcionar su panel solar. Y ahí te cobraban un valor adicional. Entonces, la gente decía, no, esto es mucha plata, es una estafa. Pero si uno los tomara en consideración, quizás sería una buena forma de empezar a producir energía como sustentable. ¿Ya? Entonces. Acá hay una característica de los paneles solares, ¿ya? De una sola placa.
Ya son elementos obviamente que para nosotros a lo mejor no son como, no entiendo qué significa. La potencia máxima que puede soportar, la tensión o el voltaje en el circuito cuando está abierto, qué pasa cuando hay un cortocircuito, etcétera. Cuando todo esto es factible, cuando todo esto es factible, ¿ya? Nosotros vamos a tener el panel solar, ¿verdad? El panel solar lo que hace es almacenar la energía térmica, la energía solar, para luego poder convertirla en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, si tenemos 8 paneles solares de 150 potencias cada uno, me va a dar un total de energía de 288 kilowatts mensuales. Fíjense, 8 paneles por 150 watts de potencia, ¿verdad? Por 240 horas mensuales. Entonces, estos 288 kilowatts me los entregaría los paneles solares. ¿Y qué pasaría? Si mi casa tiene un consumo de 350, pensemos, como casa, ¿verdad? Ya se consumieron 288 kilowatts por concepto de los paneles solares. Por lo tanto, lo que la casa efectivamente ocuparía de tendido eléctrico, de corriente eléctrica, sería muchísimo menos, ¿verdad? Serían 62 kilowatts de potencia, que es muy poquito. Entonces, sobre todo hay ciertas casas, ¿verdad?, que como tienen sus paneles solares, hay gente que tiene 4, hay gente que tiene 8, dependiendo de la forma del hogar, que es muy grande, muchas habitaciones, etcétera. Mucha gente opta por esta opción porque lo que hace es consumir la energía que queda almacenada en estos paneles, ¿verdad? Y la diferencia que ocupase la saca de la casa. Entonces su cuenta de luz es muy poquita. Lo que tiene que pagar al Estado, entiéndase, lo que tiene que pagar al comercio, al servicio eléctrico. Porque el resto él lo sacó de su propia provisión. Ya lo podemos hacer mensual, semestral, anual, etc. Lo importante es que el número de horas que se genera la energía y el tiempo en el que se está haciendo el cálculo. Entonces, ¿los paneles solares son una buena opción? Sí. ¿Hay que cotizar? Por supuesto. A veces es una inversión que no siempre estamos dispuestos a hacer en el momento. No lo pensamos a muy largo plazo, ¿ya? Pero ahí es una discusión que uno puede tener en el hogar. Entonces, la potencia eléctrica es la potencia generada o consumida de la red. Y la energía es la potencia que se consume durante un periodo de tiempo. Que siempre trabajamos en intervalos de horas. Ya pues nosotros sabemos que cuando hablábamos de tiempo teníamos que trabajar con segundos. Pero sería un cálculo como aún más extraño. Entonces, si nosotros lo queremos ver como consumo por hora, tenemos que colocar cuánta energía, ¿cierto? Cuántos voltajes estamos, cuántos watts de potencia, perdón, multiplicándolo por la cantidad de horas que estamos haciendo el ejercicio. Otro tema importante que para que conozcan es qué significa el ahorro de energía en las ampolletas. Ya, esto es algo que ustedes pueden visualizar. La eficiencia de una ampolleta o de cualquier dispositivo, y yo me tomé la ampolleta de ejemplo, pero todos los dispositivos es cómo consumen la energía, ¿ya? Si ustedes miran, antiguamente uno compraba un refrigerador y lo veía bonito, un montón de cosas. Hoy en día, todos los electrodomésticos y las ampolletas también, en su caja vienen etiquetadas con una letra, donde A es la más eficiente y E es la menos eficiente. De hecho, aparecen en colores. A aparece en color verde y la E aparece en color rojo. Rojo, naranjo, amarillo, verde claro, verde oscuro. Ahí están los 5 tonos. Entonces, el verde oscuro, que es la letra A, es la más eficiente, la que mejor ayuda. La letra E, que está en rojo, es la menos eficiente. Entonces, uno recomienda que nosotros siempre prefiramos, ¿cierto? O nos enfoquemos en los productos que sean clase A, que sean más eficientes. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? Que sea más eficiente quiere decir que la energía la transforma más en luz que en calor.
Eso significa que sea de más energía, más eficiente, que la luz que está consumiendo, la energía eléctrica que está consumiendo, la transforma efectivamente en luz y no tanto en calor. Pensemos en un refrigerador. Un refrigerador de clase A lo que va a ser mantener el refrigerador en funcionamiento sin que éste se sobrecaliente. Antiguamente los refrigeradores en la parte de los costados laterales se calentaba muchísimo y los muebles que había que poner alrededor siempre había que dejar un espacio, que es lo preferente, ¿verdad? Eh, ojalá fuera de madera para que por el tema de que se sobrecalentaba. Menos eficiente es que cuando la energía eléctrica que reciben, la corriente, ¿verdad? La transforman más en calor que en luz, que son las ampolletas tradicionales. Cuando nosotros tomábamos o tocábamos una ampolleta que estaba prendida, de las antiguas, de las normales, uno normalmente la apagaba, esperaba un par de segundos y la podía como sacar, porque si la tocaba en el momento estaba hirviendo, porque la energía la transforma más en calor que en luz. Esa es la eficiencia energética. Entonces uno siempre va a recomendar ocupar los electrodomésticos clase A. Obviamente que tenga la clase A también significa que hay un costo mayor, pero a la larga es mejor. Siempre tenemos que pensar en una medida a futuro. Estamos proyectándonos a lo que viene después. Aquí hay una comparación. Una ampolleta tradicional de 40 watts como que hace el mismo efecto que una de 9 watts de ahorro en energía. Y aquí hay una comparación. Entonces, si ustedes se fijan, siempre va a ser más conveniente comprar las que son de ahorro de energía. Toda esta información yo la saqué del CERNAC. Me puse a averiguar en los textos y no salía mucha información de esto. Entonces, me puse a averiguar sobre todo ahora que está todo este tema del ahorro de energía, qué sé yo, porque estamos en invierno, que debería ser algo por cuidar del planeta, etcétera, etcétera. Y lo encontré muy interesante, ¿ya? Entonces, ¿cómo escoger? Si ustedes se fijaron, a veces la ampolleta, aquí está el ejemplo. Si quiero poner en el living y pongo una ampolleta de 100 watts, de las antiguas, de las poco eficientes, va a alumbrar lo mismo que una ampolleta de 20 watts de ahorro de energía. Y si ustedes se fijan, alumbra lo mismo, pero gasta menos. Por lo tanto, es mejor. A eso se refiere. Entonces, estas ampolletas, estos electrodomésticos, duran en promedio, ¿cierto? Se hace la estimación de que son más duraderas, ¿ya? Y obviamente ahorran energía. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, ¿cierto? Y pueden cambiar, ¿cierto? Si se quema alguna ampolleta en su hogar, o convérsenlo con su familia, háganle el comentario de que esto lo vieron hoy día, de que ustedes pueden ahorrar en la cuenta de luz del hogar, ahorrar en la cuenta de luz cambiando las ampolletas. Y hoy en día una ampolleta de ahorro de energía está bordeando los 800 y 1000 pesos. Ya no es una suma tan alta como lo era antes. Antes eran muy caras. Pero con todo este tema de cuidar el planeta, la ecología, el ahorro, la mayoría de las empresas optó por empezar a fabricar ampolletas, ahorro de energía, que es como base. Ya las antiguas ya no se venden tanto. Siguen circulando, por supuesto, pero no como antes. Antes era la única opción. Ahora podemos escoger. Entonces uno los invita siempre a que escojan lo que es mejor. ¿Ya? Una ampolleta de menor voltaje, de menor potencia, perdón, pero con ahorro de energía va a alumbrar lo mismo que otra. Entonces uno tiene que saber cómo escoger. Si es ahorro de energía, fantástico. Escoge una baja porque te va a alumbrar bastante. Por lo tanto, algunas cosas que también pueden ayudar, ¿cierto? Ojalá no mantener la luz encendida por más de 2 horas. Usar colores claros en las paredes y en el techo, ¿ya? Normalmente uno pinta el techo de blanco y las paredes de otro tono por un tema de estética, de diseño, amplía la estructura. Si uno pinta el cielo de color oscuro, se achica la pieza, se siente más apretada y a nivel energético, ¿cierto? La gente que hace Feng Shui, un montón de cosas, siempre va a considerar que es más óptimo pintar el techo de blanco, porque de esa manera se amplía la habitación, crece, se ve como más amplio el lugar donde tú estás.
y administra sus elementos en la pieza que sigue. Pero también se pide que uno ocupe colores claros en la casa para aprovechar la luz del día y así evitar el tener que prender la ampolleta para poder ver. Como tú tienes un color claro en tu casa, abres las cortinas, ¿verdad? Y entra la luz del sol, se ve más clara la habitación y puedes estar más tiempo sin ocupar luz artificial. Entonces, un primer ejemplo. Esto es pregunta de PSU, chiquillos. Dice, el consumo de energía para una casa en el mes de febrero fue calculado como 250 kilowatts por hora. Eso quiere decir que se consumió durante ese mes y tenemos que analizar cada situación que está aquí. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cierto? Aquí se hizo, dice, para una casa en el mes de febrero, ¿cierto? Fue calculado como 200 kilowatts por hora. Si a mí me está diciendo que este fue el consumo mensual, yo debo buscar cuál va a ser la respuesta correcta, ¿ya? Siempre tenemos que ir leyendo y fijarnos en qué tipo de información está pensando, ¿verdad? Entonces yo voy a ir leyendo las alternativas. Dice 250.000 watts cada hora durante todo el mes. Si a mí me está diciendo que es un gasto mensual, es porque yo tengo que tener en mente que tengo el gasto diario, ¿cierto? O sea, de cada es el consumo diario por la cantidad de días. Entonces, la cantidad de días debe ser un tema. 250 por 24 watts cada hora. 250.000 dividido en 3.600. ¿Qué quiere decir este 3.600 que está transformando cada hora a segundos? ¿Ya? Y 250.000 por 3.600 durante todo el mes. Acá tomó, ya como el 24, lo está tomando como la cantidad de días que tuvo febrero, ¿ya? Para que ustedes más o menos puedan hacer la asociación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A juicio de ustedes. La letra C, dice el Felipe. El David dice la letra B. Analicemos. Cuando me dice kilowatt por hora, la primera que voy a descartar va a ser la C. ¿Por qué? Porque hay una división. Y yo estoy en multiplicación. ¿Ya? Entonces, no sé si puedo rayar. La primera que voy a como descartar va a ser esta netamente porque hay una división. ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos a decir cuál va a ser la correcta. El David dice la B y dice 250, pero yo tengo que leer que aquí dice kilowatts. Ese kilo quiere decir que hay 250.000. Por lo tanto, la letra B también la puedo descartar, porque me habla de 250. ¿Ya? Y yo tengo que pensar que la lectura es kilowatt. Entonces aquí ya me está hablando de 1.000. 1.000 watts por hora. ¿Cierto? 1.000 watts por hora. Entonces, según el Felipe, sería la E. Todo o nada. ¿Verdad? Entonces vamos a analizar. 250.000 por 3.600. No, porque ya dijimos que aquí estaba el equivalente por hora. Entonces, obviamente, la D la descartamos. Y efectivamente es la D. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, es un tema de lectura, pero nosotros no conocíamos todos estos conceptos. Entonces, ahora ya los podemos tener un poquito más presentes. ¿Ya? Entonces, como para que podamos cerrar, considerando que ya nos queda poquito tiempo. La clase de hoy día solo buscaba conocer un poco más de información, ¿verdad? Sobre cómo ahorrar energía, cómo se ve el tema de la cuenta, ¿cierto? Cosas importantes y cómo también nosotros podemos ayudar, ¿ya?
digo nosotros, pensemos que ustedes son en este momento aún dependientes de sus papás, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos colaborar con el ahorro en la casa? En estos detalles, en cuidar el encendido de la luz, ¿verdad? El desenchufar mi cargador si es que no lo estoy ocupando, el, por ejemplo, si voy a escuchar música en el computador o en la radio, o en el equipo, lo que ustedes tengan, celular, qué sé yo, apagar la televisión, ¿cierto? Si no hay nada eléctrico que se esté ocupando y está todo conectado a un alargador, apagar ese alargador, ¿verdad? Para evitar que haya una sobrecarga. Entonces, de alguna manera, gestionar que haya un menor consumo innecesario, ¿ya? Si salí por cualquier situación, ¿verdad? Dejar todo apagado, ¿ya? A mí me pasó que el otro día mi hijo por accidente dejó el calefactor prendido al mínimo. Yo no me di cuenta, salí muy apurada a comprar las cosas que me faltaban. Y cuando volví, fui al supermercado, me demoré como 4 horas. Cuando volví, me di cuenta que la pieza estaba hirviendo, qué sé yo. Hablamos con él que tiene que tener cuidado, igual nosotros, porque ahora ese calefactor se traduce en una cifra importante a final de mes a pagar por concepto de la luz. ¿Ya?